Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentraremos en la fascinante historia del pueblo comanche. Sabemos que te interesa comprender su rica historia y su estructura social, y por supuesto su impacto en el suroeste de Estados Unidos. Para esta inmersión usaremos la entrada de Wikipedia en español sobre los comanches. Es realmente sorprendente cómo la historia de los comanches desafía las narrativas tradicionales. Descubriremos cómo pasaron de ser cazadores-recolectores a convertirse en la fuerza dominante en las grandes llanuras, todo gracias a una notable adaptación a un nuevo estilo de vida. Exacto, y lo que hace su historia aún más intrigante es que no siempre fueron los guerreros a caballo que muchos imaginamos. De hecho, sus raíces se encuentran en un grupo Shoshone, con una lengua perteneciente a la familia lingüística autoazteca. Es decir, provenían de la Gran Cuenca, un área muy diferente a las grandes llanuras que luego dominarían. Tienes razón. Y este cambio de escenario no fue casualidad, cambios ambientales. Y bueno, y los patrones migratorios del bisonte los empujaron hacia el este. Inicialmente vivían como cazadores-recolectores, utilizando técnicas ancestrales. Y perros para tirar de travois y transportar sus pertenencias. Imagínate los poderosos comanches que conocemos. En sus inicios dependían de perros para transportar sus cosas. Es un recordatorio de que incluso los grupos más poderosos tienen orígenes humildes. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. A finales del siglo XVIII, los comanches se separaron de los Shoshone, y aunque las razones exactas aún se debaten, es muy probable que la llegada de los caballos haya influido en esta decisión. Sin duda los caballos fueron un factor determinante. Imagina un pueblo en constante movimiento, buscando recursos, y de repente se encuentran con la posibilidad de dominar al caballo. Los caballos introducidos por los españoles en América revolucionaron la vida de los comanches, dotándolos de una movilidad y poderío sin precedente. Es como si hubieran pasado de caminar a volar de repente. Y no solo se volvieron mejores guerreros, sino que su cultura entera se transformó. De hecho, su propio nombre, Comanche, proviene de una palabra ute, que significa enemigo, o los que siempre quieren pelear conmigo. Desde el principio, su espíritu guerrero y su propensión al conflicto quedaron marcados. Efectivamente, el nombre ya nos da una idea de su carácter. Y esta transformación impulsada por los caballos los llevó a una rápida expansión, se enfrentaron a otros grupos como los apaches, empujándolos hacia el sur, y formaron alianzas estratégicas con tribus como los tahuayas, o sea, los bichitas, para contrastar amenazas como la de los Osage. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez, en la que los comanches, con sus caballos como piezas claves, se mueven con astucia, asegurándose recursos y rutas comerciales. No solo reaccionaban, sino que moldeaban el panorama de poder en la región. Y este dominio no se basaba únicamente en la fuerza bruta, sino también en su estructura social y su capacidad de adaptación. La unidad básica de su sociedad era el Nemenacañis, que consistía en varias familias extensas. Estas familias formaban bandas más grandes, lideradas por un paraebo o jefe, elegido por sus cualidades de liderazgo, generosidad y éxito, no por linaje. Imagínate, tenías que ganarte el liderazgo a pulso. No era suficiente ser hijo de un jefe, debías demostrar tu valía como guerrero, cazador. Y líder. ¿Y cómo funcionaba el liderazgo en la práctica? ¿Qué responsabilidades tenía un paraebo? Un buen paraebo. No solo era un guerrero habilidoso, sino también un estratega y un líder generoso, comprometido con el bienestar de toda la banda. Debía ser capaz de guiar en la caza, en la guerra y en la toma de decisiones que afectaran a la comunidad. La generosidad era fundamental, ya que se esperaba que compartiera sus recursos con los miembros de la banda, demostrando así su compromiso con el bienestar colectivo. Tiene sentido, considerando los desafíos que enfrentaban. Manejar grandes manadas de caballos y el procesamiento del bisonte, que requería mucha mano de obra, exigía un esfuerzo comunal. Y la poligamia, o tener múltiples esposas, se volvió cada vez más común, probablemente impulsada por estas demandas económicas. Claro, la poligamia respondía a la necesidad de mano de obra para gestionar la creciente riqueza y las responsabilidades de la banda. Y esta expansión económica también nos lleva a un tema complejo, el papel de la esclavitud en la sociedad comanche. Entiendo, aunque ya existía antes de su contacto con los europeos. La esclavitud se intensificó en el siglo XVII, probablemente ligada a sus necesidades económicas. Es un tema que nos obliga a reflexionar sobre la moralidad de una sociedad tan diferente a la nuestra. Sin duda, es un tema que genera debate. Y hablando de temas complejos, hablemos del idioma comanche. Este no era solo una forma de comunicación, sino un símbolo de su influencia en la región. Cierto, el idioma comanche. Una lengua tosteca emparentada con el Shoshone se convirtió en una lengua franca en la región, lo que demuestra su impacto en las tribus vecinas y su papel en el comercio y la comunicación. Exacto. Su influencia iba más allá de las guerras y conquistas. También impulsaban el intercambio cultural. Y mientras su idioma prosperaba, su población alcanzó su punto máximo alrededor de 1780, con aproximadamente 40.000 individuos. Lamentablemente, este periodo de auge fue seguido por devastadores brotes de viruela. Es desgarrador pensar en el impacto que esos brotes tuvieron en los comanches. Es una historia que se repite trágicamente en la historia de los nativos americanos.
Pero a pesar de estos reveses, el legado de los comanches, como un pueblo resiliente y adaptable, sigue resonando. Totalmente. Los comanches son un ejemplo de una tribu nativa americana que no solo sobrevivió, sino que prosperó frente a la colonización europea. Abrazaron el cambio, adaptaron sus estrategias y construyeron un imperio que marcó el curso de la historia. Y en el suroeste de Estados Unidos. Y ahora en la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo lograron este dominio, analizando su brillantez estratégica. Y como bien mencionaba, su dominio no fue solo cuestión de fuerza bruta. Los comanches eran maestros estrategas, y su ascenso al poder se debió en gran parte a cómo utilizaron los caballos, cómo forjaron alianzas y cómo explotaron las debilidades de sus rivales. Exacto, es como si hubieran estado jugando ajedrez en 4 dimensiones, mientras todos los demás aún intentaban descifrar las damas. Uno de los aspectos más fascinantes de su estrategia fue su dominio de la equitación. No solo montaban a caballo, se convertían en uno con ellos, utilizando su velocidad y agilidad a su favor. Sus tácticas eran una mezcla de incursiones relámpago y retiradas estratégicas. Piensa en ello. Podían cubrir vastas distancias, atacar con una velocidad increíble y desaparecer antes de que sus enemigos pudieran siquiera organizar una defensa adecuada. Esta movilidad les daba una ventaja psicológica, creando un aura de imprevisibilidad y miedo. Y no se trataba solo de tácticas de ataque y fuga. También eran maestros de la guerra psicológica. Dejaban rastros intencionalmente, a veces incluso conduciendo a sus perseguidores a emboscadas cuidadosamente planeadas. Comprendían el poder del miedo y la disrupción. Y recordemos que esta era una época de intensa competencia. Por los recursos y el territorio en las grandes llanuras, los comanches no rehuían el conflicto, pero también eran hábiles diplomáticos, forjando alianzas cuando les convenía. Su alianza con los tobayas, por ejemplo, fue una jugada maestra. Los tobayas controlaban rutas comerciales claves y tenían acceso a productos franceses, incluidas armas de fuego. Esto les dio a los comanches una ventaja crucial en sus batallas contra grupos como los Osage, que carecían de acceso similar a armamento. Esta alianza también destaca otro aspecto clave de la estrategia comanche: la adaptabilidad. Reconocieron rápidamente el valor de las armas de fuego y las incorporaron a su estilo de lucha. No estaban atados a la tradición, estaban dispuestos a evolucionar y adoptar nuevas tecnologías. Y su adaptabilidad iba más allá del armamento. También eran expertos en explotar las debilidades de sus oponentes. Tomemos como ejemplo a los españoles. Los comanches se dieron cuenta rápidamente de que las misiones y los asentamientos españoles a menudo estaban aislados y mal defendidos, lo que los convertía en blancos fáciles para las incursiones. Comprendían que los españoles dependían de una estructura de mando rígida y centralizada, lo que los hacía lentos para reaccionar a las tácticas fluidas y descentralizadas de los comanches. Aprovecharon esta vulnerabilidad una y otra vez, manteniendo a los españoles a la defensiva e impidiéndoles establecerse firmemente en Comancheria. Es como si jugaran al gato y el ratón con los españoles, utilizando su superior movilidad y conocimiento del terreno a su favor, pero su pensamiento estratégico iba más allá de las tácticas del campo de batalla. También entendían la importancia de la guerra económica. Exactamente. Interrumpieron las rutas comerciales españolas, asaltaron sus asentamientos en busca de ganado y bienes, e incluso controlaron fuentes clave de sal, un bien vital en aquellos días. Esta presión económica debilitó a sus oponentes y los obligó a hacer concesiones. Hemos visto cómo su dominio de la equitación, sus alianzas estratégicas y su voluntad de adaptación les dieron una ventaja militar y económica. Pero ¿qué podemos aprender nosotros? Que vivimos en el siglo XXI de los comanches. ¿Qué ideas podemos extraer de su historia que podrían ser relevantes para nuestras propias vidas? Aquí es donde se vuelve realmente fascinante. La historia de los comanches ofrece lecciones atemporales sobre el liderazgo, adaptabilidad y la importancia de comprender las dinámicas de poder. Por ejemplo, la forma en que elegían a su paraíso, en función del mérito, en lugar de solo por linaje. Es un poderoso recordatorio que el verdadero liderazgo no se trata de títulos, sino de ganarse el respeto a través de las acciones y demostrar un compromiso con el bienestar del grupo. Su disposición a adoptar nuevas tecnologías, como las armas de fuego, subraya la importancia de la adaptabilidad en un mundo en constante cambio. Y no podemos aferrarnos a métodos o formas de pensar obsoletos si queremos tener éxito en el panorama actual, en rápida evolución. Y su comprensión de las dinámicas de poder, en particular su capacidad para explotar las debilidades. Fue de sus oponentes más poderosos y usa esa información valiosa para cualquiera que navegue por situaciones complejas, ya sea de los negocios, de la política o incluso las relaciones personales. Nos enseñan que comprender nuestras propias fortalezas y debilidades, así como las de nuestros rivales, es esencial para desarrollar estrategias efectivas y lograr nuestros objetivos. Los comanches no eran solo guerreros, sino pensadores estratégicos que entendían que el verdadero poder reside no solo en la fuerza bruta, sino en la capacidad de adaptarse, forjar alianzas
y superar a tus oponentes. Es asombroso pensar que una tribu que una vez dependió de perros para transportar sus pertenencias se convirtió en una fuerza dominante que dio forma al destino del suroeste de Estados Unidos. Durante siglos, su historia es un testimonio del poder del ingenio humano, la adaptabilidad y el pensamiento estratégico. Y a medida que nos adentramos en la parte final de nuestra inmersión profunda, exploraremos el legado de los comanches, cómo se derrumbó finalmente su imperio, y qué impacto duradero dejaron en la región, y en nuestra comprensión de la historia de los nativos americanos. Es increíble cómo los comanches lograron mantenerse en la cima durante tanto tiempo, pero, como ocurre con todos los imperios, su dominio eventualmente se enfrentó a desafíos que conducirían a su declive. ¿Qué factores crees que fueron determinantes en la caída del imperio comanche? Bueno, un factor clave fue el cambiante panorama político de América del Norte. A medida que Estados Unidos expandía hacia el oeste en el siglo XIX, invadieron cada vez más el territorio comanche, trayendo consigo nuevas presiones. Y tal, Sí, entiendo. La llegada de colonos angloamericanos alteró los terrenos de caza tradicionales e introdujo nuevas enfermedades. Y bueno, y condujo a una escalada de conflictos. Fue un choque de culturas, una batalla por el control de la tierra y los recursos. Exactamente. Y a diferencia de los españoles, que tenían recursos limitados y una presencia relativamente descentralizada en el suroeste. Estados Unidos tenía una población en crecimiento, un gobierno más unificado, y la determinación de afirmar su dominio sobre el oeste. Y con ellos trajeron un poderío militar, que los comanches, a pesar de su feroz resistencia, no pudieron igualar. La introducción de rifles de repetición y otras armas avanzadas inclinó la balanza del poder. Así es. Y no se trató solo de tecnología militar. Estados Unidos también empleó una estrategia de reubicación forzada, empujando a las tribus nativas americanas a reservas, restringiendo severamente sus movimientos e interrumpiendo sus formas de vida tradicionales. Esa táctica fue devastadora para los comanches, que dependían de su movilidad. Sí. Y lo vasto territorio para su supervivencia, confinados a las reservas, se enfrentaron a la disminución de los recursos, la pobreza y la asimilación cultural. Sin embargo, incluso frente a estas abrumadoras adversidades, los comanches continuaron resistiendo. Figuras como Quanah Parker, un prominente líder comanche, surgieron como símbolos de resiliencia, luchando por los derechos de su pueblo y buscando formas de preservar su herencia cultural. La historia de Quanah Parker es particularmente interesante, porque era hijo de un jefe comanche y una cautiva blanca. Encarnaba las complejidades de la época, navegando por el choque entre dos mundos. Su liderazgo ejemplificó el espíritu de adaptabilidad de los comanches. Reconoció que la resistencia armada provisoria no salvaría a su pueblo. Abogó por la educación, el desarrollo económico y la búsqueda de formas de coexistir dentro de las nuevas realidades que se les imponían. Entonces, si bien el imperio comanche finalmente se derrumbó, bajo el peso de la expansión estadounidense, su historia no termina en derrota. Dejaron un legado perdurable, que continúa dando forma a nuestra comprensión del oeste americano. Su historia desafía las narrativas romantizadas de la expansión hacia el oeste. Nos obliga a confrontar las complejidades del colonialismo, la resiliencia de las culturas nativas americanas y las consecuencias perdurables de los acontecimientos históricos. Es cierto, su dominio de la dictación, su brillantez estratégica, su adaptabilidad frente al cambio. Todas estas son cualidades que continúan inspirándonos y resonando con nosotros en la actualidad. ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones de resiliencia y pensamiento estratégico a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La historia de los comanches puede estar enraizada en el pasado, pero su legado ofrece lecciones atemporales sobre liderazgo, adaptabilidad y el espíritu humano perdurable. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al mundo del pueblo comanche. Esperamos que esta inmersión profunda te haya brindado una nueva perspectiva sobre su fascinante historia y su impacto en el suroeste de Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la increíble historia de Juana de Arco. Tenemos una entrada de Wikipedia completísima sobre ella, así que vamos a desmenuzarla juntos. Prepárense para batallas, profecías y puede que hasta un toque de lo divino. Exacto, suena emocionante, ¿verdad? Pero antes de llegar a Juana, es importante comprender el contexto histórico. Estamos hablando de la Francia del siglo XV, en plena Guerra de los 100 años. Imagínate Francia en ese entonces. ¿Cómo era la situación? Desoladora. Los ingleses dominaban gran parte del territorio, la moral del pueblo francés por los suelos, la economía en ruinas. Una época oscura. Totalmente. Y para colmo, la peste negra todavía estaba fresca en la memoria colectiva.
Y en medio de esta crisis aparece Juana, una joven campesina. Una campesina, sí, pero no de cualquier lugar. Su aldea estaba justo en la frontera con el Sacro Imperio Romano Germánico. Ah, eso añade otra capa de complejidad a la historia. Sin duda. Bueno, Juana afirmaba tener visiones de santos. El Arcángel Miguel, Santa Margarita. Santa Catalina de Alejandría. Y estas visiones le decían que debía ayudar al delfín Carlos. A expulsar a los ingleses y coronarlo rey. Imagínate recibir un mensaje así. Es una locura. Y lo curioso es que la idea de una virgen salvadora ya existía en Francia. ¿En serio? Sí, había profecías que anunciaban la llegada de una joven que liberaría el país. Interesante. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo reaccionó el delfín Carlos ante las afirmaciones de Juana? Bueno, al principio, como es lógico, era bastante escéptico. Es comprensible. No todos los días te dice una campesina que habla con el Arcángel Miguel. Claro, pero la situación de Francia era tan crítica que no podía permitirse ignorar ninguna posibilidad. Entonces, ¿cómo verificaron si Juana era auténtica? La sometieron a un escrutinio intenso. Investigaron su devoción religiosa y, curiosamente, su virginidad. ¿Su virginidad? Sí, era un elemento clave en las profecías sobre la Salvadora de Francia. Entiendo. La imagen de pureza era fundamental para que el pueblo creyera en ella. Exactamente. La virginidad de Juana no solo reforzaba las profecías, sino que también le confería una autoridad moral. Inquestionable. Era un mundo muy diferente, ¿no? Totalmente. Y una vez que Juana superó estas pruebas, ¿cómo la apoyaron? Bueno, la corte, viendo en ella una última esperanza, la equipó con una armadura, un estandarte e incluso una espada legendaria. Se decía que había sido encontrada bajo el altar de una iglesia. Parece una escena de película. Y con esta imagen tan poderosa, Juana se dirigió al sitio de Orleans. Un punto estratégico clave en la guerra. ¿Qué habría pasado si Orleans hubiera caído en manos de los ingleses? Habría sido catastrófico. Habrían tenido el camino libre hacia el corazón de Francia. Y en este punto, la historia de Juana da un giro impresionante. Con solo 17 años, lidera el ejército francés y... levanta el sitio en solo 9 días. 9 días. ¿Cómo es posible? Es un logro militar increíble. De hecho, le valió el título de la doncella de Orleans. Es que tiene que lidiar. ¿Tenía algún conocimiento previo de tácticas militares? Esa es la gran pregunta. Juana no tenía formación militar formal, pero demostró una intuición y un coraje excepcionales. Algunos historiadores creen que pudo tener un talento natural para la estrategia. Es posible, pero sigue siendo un tema de debate. Lo que sí está claro es que inspiró a las tropas con su fervor religioso. Su convicción inquebrantable en su misión divina. Exacto. Su presencia revitalizó al ejército francés, inyectó un nuevo espíritu de lucha en los soldados. Y este fervor patriótico, ¿a dónde los condujo? A una serie de victorias que cambiaron el rumbo de la guerra. Los franceses, con Juana a la cabeza, recuperaron terreno y ciudades importantes. Y esto nos lleva a un evento crucial, la coronación del delfín Carlos en Reims. La coronación. Un momento clave en la historia de Francia. ¿Y por qué era tan importante Reims? Reims era el lugar tradicional para las coronaciones, un símbolo de legitimidad y poder. Coronar a Carlos Hertzispe en Reims era una declaración. Exacto. Consolidaba su derecho al trono. Ajá. Era una jugada arriesgada, ¿no? Reims estaba en territorio enemigo. Sin duda, pero Juana convenció a Carlos VI de que era esencial para asegurar su reinado. Y lo lograron. La doncella lideró al ejército francés y tomaron Reims. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Una joven campesina sin experiencia militar logra cambiar el curso de la Guerra de los 100 años. Y asegurar la coronación del rey. Es una historia fascinante. Llena de valentía, determinación y fe. Una historia que nos recuerda de lo que somos capaces cuando creemos en algo con todo nuestro ser. Exacto. Y aunque parezca que la misión divina de Juana se había cumplido, la historia no termina ahí. En la próxima parte de nuestra inmersión descubriremos el giro dramático que toma su vida. Bueno, retomamos la historia de Juana justo después de la coronación de Carlos VI. Parecía que su misión divina se había cumplido. Sí, pero ya sabemos que el destino tenía otros planes para ella. Exacto. ¿Qué pasó después de la coronación? ¿Cómo pasó Juana de ser la heroína de Francia a ser capturada y juzgada por herejía? Pues, tras la coronación, Juana continuó luchando junto al ejército francés. Claro, la guerra no había terminado. No, ni mucho menos. Pero la situación se complicó. Los ingleses, lejos de rendirse, intensificaron sus esfuerzos para recuperar el territorio perdido. Claro, para los ingleses Juana seguía siendo una amenaza. Exactamente. Su presencia en el campo de batalla infundía miedo en las filas enemigas. Era fundamental para la moral de los franceses. Sí, por eso los ingleses necesitaban neutralizarla. Y esa necesidad los llevó a capturarla. En efecto, en mayo de 1430, durante un combate cerca de Compiègne,
Juana fue capturada por las tropas borgoñonas. Que eran aliados de los ingleses, Exacto. Y los borgoñones la entregaron a los ingleses. que vieron la oportunidad perfecta para desacreditarla. Y para debilitar a Carlos VII. Claro, Juana era un símbolo demasiado poderoso como para dejarla libre. Sin duda. Su imagen de virgen guerrera enviada por Dios era una amenaza para el reclamo inglés al trono francés. ¿Y qué hicieron para desacreditarla? Decidieron someterla a un juicio por herejía. Un juicio por herejía. Wow. ¿Y cuáles eran las acusaciones en su contra? La acusaron de brujería, de vestirse como hombre, de desobedecer a la iglesia Suena grave. y de haber inventado sus visiones divinas, por supuesto. Pero vestirse como hombre era un crimen en esa época. Bueno, la vestimenta masculina de Juana tenía una justificación práctica. En el campo de batalla le permitía moverse con más libertad y seguridad. Y en prisión, supongo, la protegía de posibles agresiones. Exacto. Pero los ingleses manipularon este hecho para presentarla como un hereje que desafiaba las normas. Qué astutos. Usar algo que la protegía para convertirlo en un arma en su contra. Así es. El juicio a Juana de Arco estuvo plagado de irregularidades desde el principio. ¿Cómo cuáles? Bueno, para empezar, violaron la ley eclesiástica al negarle a Juana un abogado. ¿En serio? ¿Sí? Y la mantuvieron en una prisión secular bajo custodia de soldados ingleses en lugar de monjas. Eso suena a una violación total de sus derechos. Sin duda. Además, el tribunal estaba compuesto en su mayoría por clérigos proingleses. Es decir, que el juicio estaba amañado desde el principio. Exacto. Y para colmo, manipularon las transcripciones del juicio. Eliminaron o modificaron declaraciones para presentarla como una amenaza a la iglesia. ¡Qué injusto! Se aprovecharon de una joven campesina para sus propios fines políticos. Así es. El juicio a Juana de Arco fue una farsa judicial. La querían eliminar del escenario político y religioso. Y a pesar de estar en una situación tan desfavorable, ¿cómo se comportó Juana durante el juicio? A pesar de su juventud y falta de educación, Juana se defendió con inteligencia y elocuencia. De verdad. Sí, muchos testigos quedaron impresionados por su capacidad de responder a las preguntas del tribunal. Con claridad y seguridad. Exactamente. Es admirable su valentía. ¿Hay algún momento del juicio que destaque especialmente? Sí, uno de los momentos más famosos es su respuesta a la pregunta trampa sobre si sabía que estaba en la gracia de Dios. Uf, esa pregunta era una trampa sin salida. Si decía que sí, la acusarían de arrogancia. Si decía que no, estaría admitiendo su culpabilidad. Exacto. Pero Juana, con una astucia increíble, respondió: si no lo estoy, que Dios me ponga allí. Y si lo estoy, que Dios me mantenga así. Wow. Esquivó la trampa y dejó a todos atónitos. Así es. La inteligencia y la valentía de Juana brillaron durante todo el juicio. Lástima que no fueron suficientes para salvarla. Desafortunadamente no. Después de meses de interrogatorios, presiones y manipulaciones, Juana fue declarada culpable. La condenaron a muerte. Sí. El 30 de mayo de 1431, a la edad de 19 años, fue llevada a la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Qué final tan trágico para una joven que había luchado con tanta valentía por su país. Es una historia que conmueve e indigna a partes iguales. La muerte de Juana de Arco en la hoguera es un recordatorio de la crueldad e injusticia que pueden imperar en tiempos de guerra. Y a pesar de su muerte, ¿cuál fue el impacto de Juana en la historia de Francia? ¿Cómo se la recuerda hoy en día? Juana de Arco ha trascendido la historia para convertirse en un símbolo de la resistencia, la fe y el patriotismo. Su legado sigue vivo en la memoria de los franceses y su historia continúa inspirando a personas de todo el mundo. Es increíble cómo una joven campesina, sin formación militar, logró cambiar el curso de una guerra y convertirse en una leyenda. La historia de Juana nos recuerda que la valentía, la determinación y la fe pueden mover montañas. Incluso en las circunstancias más adversas. Exacto. Y aunque su vida fue truncada injustamente, su legado perdura como un faro de esperanza. Sí, un faro de esperanza e inspiración. Precisamente. Y aunque el juicio que la condenó fue una farsa, la historia se encargó de hacer justicia a su memoria. ¿Te refieres al juicio de rehabilitación que se llevó a cabo años después de su muerte? Exactamente. Ese juicio, impulsado por la madre de Juana y apoyado por Carlos Serratos. Ajá. Tuvo un impacto profundo en la percepción de Juana de Arco y en su lugar en la historia. Me encantaría saber más sobre ese juicio de rehabilitación. ¿Cómo se limpió el nombre de Juana? Esa es una historia fascinante que exploraremos en la tercera y última parte de nuestra inmersión. Te espero allí para descubrir juntos el desenlace de esta increíble historia. Bueno, ya hemos llegado a la última parte de nuestra inmersión en la historia de Juana de Arco. En las partes anteriores vimos su ascenso como líder militar, su impacto en la Guerra de los 100 Años y el juicio manipulado que la llevó a la hoguera. Exacto. Y ahora nos toca hablar del juicio de rehabilitación.
ese acto de justicia póstuma que tuvo lugar 25 años después de su muerte, Impulsado por su madre, Isabel Romé. y con el apoyo del propio rey Carlos Esot. Así es, el objetivo era demostrar la injusticia de la condena por herejía, limpiar el nombre de Juana. Me imagino que la madre de Juana luchó sin descanso para que se reconociera la inocencia de su hija. Por supuesto. Es que te imaginas el dolor de esa madre. No puedo. Ver a su hija morir en la hoguera, acusada injustamente. Debió ser terrible. Y Carlos Esset. Bueno, él también tenía motivos para apoyar este nuevo juicio. ¿Crees que sentía algún tipo de culpa por no haber hecho más para salvar a Juana? Es muy probable. Por un lado, Juana le había ayudado a conseguir el trono. Había sido clave en la lucha contra los ingleses. Sí, fue gracias a ella que lo coronaron en Reims. Exacto. Pero, por otro lado, no había intervenido para evitar su captura. Ni su ejecución. El juicio de rehabilitación le permitía, en cierta forma, reparar esa deuda con Juana. Y, ya de paso, fortalecer su propia legitimidad como rey. Exacto. Interesante. Este juicio tenía implicaciones políticas para Carlos Edson. Sin duda. Y bueno, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de rehabilitación? ¿Qué tipo de pruebas se presentaron? Fue un proceso largo y complejo. Duró varios años. Se recopilaron testimonios de más de 100 personas que habían conocido a Juana. Más de 100 personas. Familiares, amigos, soldados, clérigos, incluso algunos de sus antiguos enemigos. Debió ser un trabajo enorme reunir tantos testimonios después de tanto tiempo. Lo fue. ¿Y qué revelaron esas declaraciones? Mostraron una imagen de Juana mucho más completa. La describieron como una joven piadosa, valiente, decidida. Con un fuerte sentido de la justicia. Exacto. Y muchos testigos afirmaron que nunca había mostrado signos de herejía o brujería. Contradiciendo las acusaciones del juicio original. Claro. Es conmovedor saber que a pesar de la tragedia, la gente seguía recordando a Juana con admiración. Sí, es realmente inspirador. Y se presentaron pruebas documentales, además de los testimonios. Sí, se revisaron los actos del juicio original buscando irregularidades y contradicciones. Y las encontraron. Claro, muchas. Desde la negación de un abogado para Juana hasta la manipulación de las transcripciones. O sea que el juicio de rehabilitación no se basó solo en la buena reputación de Juana. No, también se basó en pruebas concretas de que el juicio original había sido una farsa. ¿Y qué impacto tuvo este nuevo juicio en la imagen de Juana de Arco? El juicio de rehabilitación fue un éxito total. En 1456, el Papa Calixto III anuló la condena por herejía. Declaró a Juana inocente de todos los cargos. Por fin se hizo justicia. Sí, a partir de ese momento, Juana se convirtió en símbolo de la justicia restaurada. Su historia se difundió con más fuerza. Y su imagen como heroína nacional se consolidó. Exactamente. La historia, a veces, se encarga de corregir sus propios errores. La verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Es cierto. Oye, y en el juicio de rehabilitación se habló de las visiones de Juana. Ah, sí. Ese fue uno de los temas más delicados. Claro, no podían ignorar las experiencias místicas que Juana había relatado a lo largo de su vida. Los jueces no podían afirmar que fueran revelaciones divinas, pero tampoco podrán negarlo. Es un tema complicado. Al final, decidieron reconocer la sinceridad de la fe de Juana y dejaron la interpretación de sus visiones a la conciencia individual. Una decisión sabia. Cada persona, según sus propias creencias, podía interpretar la naturaleza de las visiones de Juana. Y después del juicio de rehabilitación, ¿qué pasó? ¿Cómo se transformó la figura de Juana de Arco en los siglos posteriores? Bueno, después de su rehabilitación, Juana adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo la heroína militar que había liberado a Francia. ¿También era una mártir de la fe? Exacto. Una víctima de la injusticia que había sido reivindicada por la historia. Su imagen se convirtió en un icono de patriotismo francés. ¿Y su historia? Bueno, su historia se utilizó para inspirar a generaciones futuras. Y esa inspiración se mantiene hasta nuestros días. Juana de Arco sigue siendo un personaje fascinante. Nos invita a reflexionar sobre la valentía, la fe, la justicia. El poder de la convicción individual. Exactamente. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden prevalecer. Y que a veces la verdad necesita tiempo para abrirse camino, pero al final siempre encuentra la forma de brillar. Así es. Muchas gracias por guiarnos en esta inmersión en la historia de Juana de Arco. Ha sido un viaje apasionante, lleno de descubrimientos y reflexiones. El placer ha sido mío. La verdad es que la historia de Juana de Arco es de esas que nunca dejan de sorprender. Y a ti, que nos has acompañado en esta aventura, te invitamos a seguir explorando la historia, a cuestionar las versiones oficiales, a descubrir las increíbles historias que se esconden detrás de los grandes personajes del pasado. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un lugar que muchos conocemos de nombre, Sí, pero que esconde secretos fascinantes, el Canal de la Mancha. es cierto, a menudo lo mencionamos, pero ¿cuántos conocemos realmente su historia, su impacto en la configuración de Europa y las increíbles hazañas que se han realizado en sus aguas? Exacto, no solo vamos a hablar de su ubicación y tamaño, sino que bucearemos en su turbulenta formación geológica, su importancia histórica y las increíbles historias de quienes se han atrevido a desafiarlo. Increíble. El Canal de la Mancha es mucho más que un simple cuerpo de agua. Absolutamente. Es un puente entre naciones, una barrera que ha definido destinos y un desafío constante para el espíritu aventurero. Totalmente de acuerdo. Empezamos por lo básico. Claro. El Canal de la Mancha es un brazo del Océano Atlántico que conecta con el Mar del Norte y separa Francia de Gran Bretaña. Exactamente. Para tener una idea de su magnitud. Pensemos que tiene una longitud aproximada de 560 kilómetros, con un ancho que varía desde apenas 34 kilómetros en su punto más estrecho, del estrecho de Dover, hasta 240 kilómetros en su parte más ancha. Casi nada. Y hablando de nombres, Sí. en francés se le llama La Manche, que significa, bueno, la manga. Ajá. ¿Por qué? Porque su forma se asemeja a la de una manga de camisa. Interesante, ¿no? Este detalle aparentemente simple ya nos habla del carácter único del canal. Sí. Una franja de agua relativamente estrecha que ha tenido un papel desproporcionado en la historia y la cultura de Europa. Totalmente. Y ahora viene un dato que les va a sorprender. Claro. ¿Sabían que Gran Bretaña no siempre fue una isla? Cierto. Y esto nos lleva a preguntarnos. ¿Cómo se formó esta icónica vía fluvial? Exacto. Prepárense para un viaje en el tiempo. Ajá. Resulta que después de la última edad de hielo, Ajá. al retirarse a los glaciares, se formó un enorme lago en la zona que hoy ocupa el Mar del Norte. Este lago tenía una pequeña conexión con el Atlántico, por la región de Dover y Calais. Ya veo. Imagínense las fuerzas dramáticas en juego. Alrededor del año 6500 AS, una erosión masiva Wow. rompió esta conexión, dando lugar al canal que conocemos hoy en día. Impresionante. Es increíble pensar en la fuerza de la naturaleza esculpiendo el paisaje a lo largo de miles de años. La verdad que sí. Y aún hoy en día, la acción de las olas continúa ensanchando el canal. Es cierto. Por cierto, ¿sabían que en el Canal de la Mancha se encuentran algunas de las mareas más extremas del mundo? No lo sabía. Cuéntame más. Alcanzan su punto máximo en la bahía del Monte Saint-Michel. Ah, sí. Un espectáculo natural impresionante que vale la pena presenciar. Anotado en mi lista de viajes. Pero el Canal de la Mancha no es solo geografía fascinante, Claro. ¿verdad? También ha sido un escenario histórico de primer orden. Absolutamente. Este pequeño tramo de agua ha servido como barrera protectora. Sí. Y como punto de conflicto durante siglos. Para Gran Bretaña ha sido una defensa natural contra las invasiones. Una especie de foso natural gigante. Claro. Sin embargo, esto no significa que fuera impenetrable. Recordemos la conquista romana de Britania o la invasión normanda, ambas exitosas a pesar de la presencia del canal. Es cierto, la historia nos demuestra que incluso las barreras más formidables pueden ser superadas. Totalmente. Pero el canal también ha sido un punto de conexión cultural y comercial, ¿no? Exacto. Desde los celtas hasta el comercio actual, el canal ha facilitado el intercambio y la interacción entre Gran Bretaña y el continente. Es verdad. Por eso encontramos tantos puertos importantes a ambos lados. Por supuesto. En Gran Bretaña tenemos puertos como Dover, Southampton y Portsmouth. Sí. En Francia destacan Le Havre, Calais, Dieppe y Cherbourg. Ajá. Y ni hablar del tráfico marítimo actual, con rutas de ferry como Dover-Calais o Newhaven-Dieppe. Impresionante. Este flujo constante de personas. Y mercancías pone de manifiesto la importancia del Canal de la Mancha como arteria vital que conecta Gran Bretaña con la Europa continental. Sin duda. Y si hablamos de momentos históricos clave, Claro. no podemos olvidar la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. ¿Cómo influyó el canal en este conflicto global? Bueno, el Canal de la Mancha se convirtió en un campo de batalla estratégico crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Ya mencionamos la Operación Dínamo. Sí. La evacuación masiva de soldados aliados desde Dunkerque en 1940. Un momento crucial. ¿Podrías contarnos más sobre este evento tan crucial? Por supuesto, la Operación Dínamo fue un esfuerzo desesperado pero exitoso para rescatar a más de 330,000 soldados aliados atrapados por el avance del ejército alemán. Wow. Imagínense una flotilla de más de 800 barcos, desde buques de guerra hasta embarcaciones civiles, desafiando el fuego enemigo y los mares embravecidos para transportar soldados a través del canal hacia un lugar seguro. ¡Qué historia tan emocionante!
La Operación Dínamo nos habla de la capacidad de resistencia y colaboración en tiempos de crisis. Sin duda. Y cómo el canal, Sí. que a menudo se percibe como una barrera, Ajá. se convirtió en una ruta de escape vital. Exactamente. El canal permitió la supervivencia de una parte significativa de las fuerzas aliadas, Claro, que más tarde jugarían un papel crucial en la victoria final de la guerra. claro, sin esa evacuación, Sí, la historia de la guerra podría haber sido muy diferente. totalmente. Pero los alemanes no se quedaron de brazos cruzados, ¿verdad? No, para nada. Para evitar una posible invasión aliada, Sí. construyeron el muro atlántico. Efectivamente, el muro atlántico fue el ambicioso intento de Hitler de fortificar la costa desde Noruega hasta España, Increíble. con especial atención al Canal de la Mancha. Claro. Involucró búnkeres, emplazamientos de armas, campos de minas y obstáculos antitanque, todo diseñado para dificultar al máximo un desembarco anfibio. Una obra de ingeniería militar a una escala colosal. ¿Fue efectivo el muro atlántico para detener a los aliados? Algo formidable. El muro atlántico fue finalmente superado el día D, el 6 de junio de 1944, El día D. cuando las fuerzas aliadas lanzaron la mayor invasión anfibia de la historia, desembarcando en las playas de Normandía. ¿Cómo influyó la geografía del canal en esta operación? El canal, en este caso, se convirtió en la puerta de entrada de Europa. Su control era fundamental para el éxito de la invasión. Claro. Los aliados tuvieron que superar la defensa alemana, Sí. las fuertes corrientes y las mareas cambiantes del canal para asegurar el éxito del desembarco. Es impresionante pensar en la planificación y la logística que se necesitaron para llevar a cabo una operación de tal magnitud. Absolutamente. Sin duda, la complejidad del desembarco y la resistencia que encontraron las tropas aliadas en las playas de Normandía demuestran la importancia estratégica del Canal de la Mancha en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar la ocupación de las islas del canal por parte de los nazis. Un episodio menos conocido pero igualmente impactante. La ocupación de las islas del canal fue un capítulo oscuro para sus habitantes. Sí. Soportaron 5 años de dificultades, incluyendo escasez de alimentos, trabajos forzados y la constante amenaza de deportación. Me imagino la angustia que debieron vivir los isleños durante esos años. A pesar del sufrimiento, también hubo actos de valentía y resistencia. ¿Ah, sí? Los isleños encontraron formas de desafiar al ocupante, Increíble. desde pequeños actos de sabotaje hasta la ayuda a los prisioneros de guerra aliados. Es conmovedor cómo incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano encuentra la fuerza para resistir y luchar por la libertad. Sin duda, la resistencia de los isleños ante la opresión es un testimonio de la capacidad humana para la esperanza y el desafío, Sí. incluso en los momentos más oscuros. El Canal de la Mancha, testigo silencioso de estos eventos históricos, Ujú. nos recuerda las complejidades de la guerra, la capacidad de resistencia humana Claro, y la importancia de luchar por la libertad y la justicia. total. Pero más allá de la guerra, el canal ha sido un imán para aquellos que buscan desafiar sus propios límites. Exacto. Cruzar el canal se ha convertido en sinónimo de resistencia humana y aventura. Es un testimonio del espíritu indomable que nos impulsa a superar las limitaciones percibidas. ¿Y qué mejor ejemplo que aquellos que se atreven a cruzarlo a nado? Hablemos de Matthew Webb, el pionero que lo logró por primera vez en 1875. La hazaña de Webb despertó la pasión en otros por conquistar este desafío. Sí. Cada intento posterior amplió los límites, refinando las técnicas Claro. y demostrando las extraordinarias capacidades del cuerpo humano. Es increíble pensar en la determinación y la resistencia física que se necesita para nadar a través del canal. Yeah. Y no podemos olvidar a Gertrude Derle, Por supuesto. la primera mujer en cruzarlo a nado en 1926. Impresionante. Y además batió el récord masculino de la época. El logro de Derle fue un momento crucial. Desafió las normas de género predominantes e inspiró a generaciones de atletas. Una verdadera inspiración. Y hablando de hazañas impresionantes, Ujú. recordemos al argentino Antonio Abertondo, que no solo cruzó el canal a nado en 1950, sino que en 1961 lo hizo de ida y vuelta. La doble travesía de Bertondo, Sí. una hazaña que solo un puñado de nadadores ha logrado replicar, nos muestra los extremos de la resistencia humana y el espíritu inquebrantable Increíble. que impulsa a algunos a ir más allá de lo que parece posible. Una auténtica leyenda del nado de resistencia. Sin duda. Y la lista de valientes continúa. Howard James lo cruzó a nado por la noche. Nadar por el canal de noche implica enfrentarse a un conjunto de desafíos completamente distinto. Ya. Oscuridad total, temperaturas más frías y la posibilidad de desorientación. Requiere una fortaleza mental excepcional. Sí. Y una preparación física impecable. Impresionante. Y por supuesto no podemos olvidarnos de Trent Greensie,
que ostenta el récord actual de nado más rápido, Sí. cruzando el canal en tan solo 6 horas y 55 minutos. El récord de Grimsby es un testimonio de la búsqueda continua de la excelencia. Es fascinante cómo el Canal de la Mancha ha inspirado a tantos a desafiar sus propios límites. Totalmente. Y no solo nado, también ha sido escenario de increíbles hazañas aéreas, Es verdad. comenzando con el vuelo pionero de Louis Blériot en 1909. El vuelo de Blériot marcó un punto de inflexión en la historia de la aviación. Exacto, un hito histórico. Ujú. Su hazaña no solo revolucionó la aviación, No. sino que también despertó la preocupación de Inglaterra, Sí. que de pronto se vio vulnerable a un posible ataque aéreo. El vuelo de Blériot inauguró una nueva era, Claro. en la que el poderío aéreo jugaría un papel cada vez más importante en los conflictos bélicos Sí, y en los asuntos globales. es cierto. Y lamentablemente cruzar el canal por aire también conlleva riesgos. Por supuesto. Como nos recuerda el trágico accidente del futbolista Emiliano Sala. Sí. Las condiciones climáticas impredecibles pueden convertir un viaje aparentemente rutinario en una tragedia. El accidente de Sala es un triste recordatorio de los peligros inherentes a volar, especialmente sobre el agua, donde los patrones climáticos pueden cambiar rápidamente Es verdad. y tener consecuencias devastadoras. Es una lección que nos recuerda la importancia de la seguridad Claro. y la preparación en cualquier aventura que emprendamos. Totalmente. Pero también hay historias inspiradoras de superación, como la de Phyllis Baumgartner, que cruzó el canal en caída libre. La audaz hazaña de Baumgartner. Sí. Saltando desde un avión a miles de metros de altura y planeando sobre el canal con un traje especial. Es increíble. Y hablando de ingenio y audacia, Sí. recordemos a Frankie Zapata, Sí. que cruzó el canal en 2 etapas, sobre una plataforma motorizada con impulsores jet. La invención de Zapata, Sí, una tabla voladora a propulsión, parecía sacada de la ciencia ficción. es verdad. Su éxito al cruzar el canal puso de manifiesto la innovación humana y la búsqueda incesante de nuevas formas de conquistar este antiguo desafío. Una muestra de que la imaginación no tiene límites. Y, por supuesto, el Canal de la Mancha también ha sido escenario de increíbles aventuras en kitesurf y veleros. Por supuesto, desde la expedición de kitesurf de Richard Branson con su hijo, Ajá. hasta la velocidad récord del velero El Hidroptere. El canal sigue atrayendo a quienes buscan desafiarse a sí mismos y poner a prueba los límites de la destreza y la resistencia humanas en el agua. Y hablando de récords, Claro. ¿cómo olvidar la hazaña del joven francés Tom Goron, que con tan solo 12 años cruzó el canal en solitario en un velero Optimist? El logro de Goron sirve de inspiración a los jóvenes aventureros de todo el mundo. Sin duda, un gran ejemplo a seguir. Totalmente. Y bueno, hoy en día, gracias al Eurotúnel, cruzar el Canal de la Mancha es una experiencia mucho más accesible y cómoda. El Eurotúnel. Sí, Una maravilla de la ingeniería que conecta Gran Bretaña con la Europa continental a través de un ferrocarril que discurre bajo el lecho marino. una obra monumental Yeah. que nos conecta con el continente en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Y pensar que la idea se remonta a la época de Napoleón. El Eurotúnel representa la culminación de siglos de sueños y planificación. Es verdad. Es un símbolo del progreso humano y de nuestra capacidad para convertir visiones aparentemente imposibles en realidad. En definitiva, el Canal de la Mancha es mucho más que un simple cuerpo de agua. Por supuesto. Es un lugar donde la historia, la aventura Sí. y el espíritu humano se entrelazan. Sin duda. La próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en la importancia histórica del canal, Estupendo. especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece perfecto. Analizaremos las estrategias que se desarrollaron, las batallas que se libraron Interesante. y el impacto que tuvo este conflicto en la configuración del mundo que conocemos hoy. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inversión en la apasionante historia del Canal de la Mancha en la primera parte. Sí. Navegamos por su formación geológica, su papel como puente y barrera a lo largo de la historia y las audaces hazañas de quienes lo han cruzado. Exacto, y nos quedamos con ganas de profundizar en su importancia histórica, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, la importancia estratégica del canal se amplificó durante este conflicto global, transformándolo en un campo de batalla crítico que influyó en el resultado de la guerra. Hablamos de la Operación Dínamo, la evacuación masiva de soldados aliados desde Dunkerque en 1940. Sí. ¿Qué retos tuvieron que superar los aliados para llevar a cabo esta operación? La Operación Dínamo fue una carrera contrarreloj. Los soldados aliados estaban atrapados en las playas de Dunkerque, rodeados por el ejército alemán. La única vía de escape era a través del canal, bajo constante amenaza de ataques aéreos y bombardeos. Debió ser una situación desesperada para los soldados atrapados en las playas. Sí. Sin saber si lograran escapar. Imagínese la escena.
cientos de miles de soldados esperando ser rescatados, Wow. mientras una flotilla improvisada de más de 800 barcos, Tara. desde destructores de la Royal Navy hasta pequeños barcos de pesca, cruzaban el canal una y otra vez para ponerlos a salvo. Es increíble pensar en la valentía de los civiles que arriesgaron sus vidas para rescatar a los soldados. Sin duda. Un verdadero ejemplo de solidaridad en tiempos de guerra. La Operación Dínamo no solo salvó a miles de vidas, sino que también mantuvo viva la esperanza de la resistencia contra la Alemania nazi. Claro. Sin ella, el curso de la guerra podría haber sido muy diferente. Mencionaste que los alemanes construyeron el muro atlántico para evitar una posible invasión aliada. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta impresionante obra de ingeniería militar? El Muro Atlántico fue un proyecto faraónico que se extendía a lo largo de miles de kilómetros de la costa atlántica. No se trataba solo de una simple muralla, sino de una compleja red de búnkeres, fortificaciones, campos de minas y obstáculos antitanque, todo diseñado para repeler cualquier intento de desembarco. Debió ser una tarea titánica, construir una defensa de esa magnitud. Los alemanes movilizaron a miles de trabajadores forzados para construir el Muro Atlántico, convencidos de que sería impenetrable. Sin embargo, subestimaron la determinación de los aliados y la capacidad de innovación de sus ingenieros. Finalmente, el 6 de junio de 1944, los aliados lograron romper el muro atlántico en el día D, marcando un punto de inflexión en la guerra. El día D es un ejemplo de cómo la estrategia militar, la valentía de las tropas y las tecnologías se combinaron para superar un obstáculo aparentemente insuperable. Las imágenes del desembarco en Normandía son realmente impactantes. Sin duda. Miles de barcos cruzando el canal bajo el fuego enemigo para liberar a Europa del yugo nazi. El éxito del día D demostró la importancia estratégica del Canal de la Mancha como puerta de entrada a Europa. Claro. Su control era vital para el avance de los aliados hacia la victoria final. Es fascinante cómo un lugar geográfico puede tener un impacto tan profundo en el curso de la historia. Totalmente. Y no podemos olvidar la ocupación de las islas del canal por parte de los nazis. Cierto. ¿Cómo afectó este periodo la ley de los isleños? La ocupación de las islas del canal fue un periodo oscuro para sus habitantes. Imagínense vivir bajo la constante vigilancia de las tropas nazis, sometidos a toques de queda, racionamiento de alimentos y la amenaza constante de la deportación. Debió ser una experiencia aterradora, especialmente para aquellos que tenían familiares luchando en el bando aliado. Muchos isleños fueron deportados a campos de concentración en Alemania, mientras que otros se vieron obligados a trabajar para el régimen nazi. Ya veo. La escasez de alimentos era un problema constante y la comunicación con el mundo exterior estaba prácticamente cortada. Es conmovedor pensar en la resistencia y la resiliencia de los isleños durante esos años. A pesar del miedo y la incertidumbre, los isleños encontraron formas de mantener su espíritu de comunidad. Sí. Organizaron redes clandestinas de ayuda, escondieron a fugitivos y llevaron a cabo pequeños actos de sabotaje para desafiar al ocupante. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la solidaridad pueden prevalecer. Sin duda. El Canal de la Mancha, testigo silencioso de estas historias de valentía y sacrificio, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad y la lucha contra la opresión. El canal no es solo un lugar geográfico, es un símbolo de la resistencia humana. Un escenario donde se han librado batallas por la libertad y se han forjado lazos de solidaridad entre naciones. Y después de la guerra, ¿Qué? ¿cómo continúa la historia del canal? Buena pregunta. ¿Siguió siendo un punto de encuentro entre culturas? Sí, ¿Fue un desafío para los aventureros? Claro que sí. La posguerra trajo consigo un renacimiento del interés por cruzar el canal. No solo como un acto de desafío físico, sino también como una forma de celebrar la paz y la reconciliación entre los pueblos. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos esas nuevas formas de desafiar al canal. Desde las primeras travesías en avión hasta las increíbles hazañas de los nadadores de resistencia y los aventureros modernos. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inversión en el Canal de la Mancha, un lugar que, como hemos visto, ha sido escenario de grandes momentos históricos y de increíbles hazañas humanas. En esta última parte, vamos a explorar cómo el canal ha seguido desafiando e inspirando a la gente a lo largo de los años. Es fascinante cómo incluso después de la guerra el Canal de la Mancha no ha perdido su atractivo para aquellos que buscan poner a prueba sus límites y conectar con la historia y la aventura. Hablando de desafíos, recordemos a aquellos que se atreven a cruzar el canal a nado, una hazaña que requiere una resistencia física y mental extraordinaria. Cruzar el canal a nado es una prueba icónica que atrae nadadores de todo el mundo. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones,
pero todos comparten la determinación de superar un reto formidable. Ya hablamos de Matthew Webb, el pionero que lo logró por primera vez en 1875, y de Gertrude Derle, la primera mujer en cruzarlo a nado, en 1926, batiendo el récord masculino de la época. ¿Cómo ha evolucionado el nado a través del canal desde entonces? La tecnología y las técnicas de entrenamiento han avanzado mucho desde los tiempos de Webb, y Ederle hoy en día los nadadores cuentan con trajes de neopreno que les ayudan a mantener la temperatura corporal, sistemas de navegación GPS para seguir su ruta y equipos de apoyo que les proporcionan alimento y hidratación durante la travesía. Es increíble cómo la tecnología ha ayudado a los nadadores a superar los desafíos del canal, pero al final la clave sigue siendo la fuerza de voluntad y la resistencia física. Exacto, cruzar el canal a nado sigue siendo una prueba extrema que exige una preparación física y mental rigurosa. Las corrientes, las mareas cambiantes y las bajas temperaturas del agua son solo algunos de los obstáculos que los nadadores deben superar. Y no olvidemos la fauna marina. ¿Te imaginas encontrarte con una medusa gigante en medio del canal? Mejor no pensarlo. Aunque la presencia de medusas y otros animales marinos es un factor a tener en cuenta, los nadadores suelen estar más preocupados por las condiciones del mar y por mantener el ritmo adecuado para completar la travesía. Hablando de récords, mencionaste a Trent Grimsey, que ostenta el récord actual de nado más rápido. ¿Cuánto tiempo tardó en cruzar el canal? Grimsey cruzó el canal en un tiempo asombroso de 6 horas y 55 minutos. Es una muestra de la capacidad humana para superar los límites de la resistencia física. Es realmente impresionante. Pero no solo a nado se ha desafiado al Canal de la Mancha, también ha sido escenario de increíbles hazañas aéreas, comenzando con el vuelo pionero de Louis Blériot en 1909. El vuelo de Blériot fue un hito histórico que marcó el inicio de la era de la aviación moderna, su pequeño avión. El Blériot Isunto no era más que una frágil estructura de madera y tela, pero logró cruzar el canal en poco más de media hora, demostrando al mundo el potencial de las máquinas voladoras. Es increíble pensar en la valentía de Blériot pilotando un avión tan rudimentario sobre las aguas traicioneras del canal. Su hazaña inspiró a muchos otros pioneros de la aviación. Sin duda, el vuelo de Blériot abrió las puertas a una nueva era de viajes y exploración, y contribuyó a transformar la forma en que nos movemos por el mundo. Y hablando de vuelos memorables, ¿qué nos puedes contar sobre la hazaña de Felix Baumgartner, que cruzó el canal en caída libre? Baumgartner llevó la aventura aérea a un nuevo nivel con su salto desde la estratosfera equipado con un traje especial y un paracaídas. Saltó desde una cápsula a más de 39 kilómetros de altura, alcanzando una velocidad supersónica durante su caída libre. Es difícil imaginar la sensación de caer a esa velocidad. Debe ser una experiencia increíblemente emocionante y aterradora al mismo tiempo. Sin duda, el salto de Baumgartner fue una demostración de audacia y pericia técnica, y aunque no cruzó el canal volando en sentido estricto, su hazaña nos recuerda que el cielo es el límite para la aventura humana. Y no podemos olvidar a Frankie Zapata, que cruzó el canal en 2 etapas sobre una plataforma motorizada con impulsores jet. La invención de Zapata, el flyboarder, es una muestra de la creatividad y la innovación que impulsan a los seres humanos a buscar nuevas formas de desafiar la gravedad y explorar los límites de lo posible. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. Su travesía del canal no estuvo exenta de dificultades, ya que tuvo que realizar una parada para repostar combustible en medio del trayecto, pero al final logró su objetivo demostrando que con ingenio y perseverancia se pueden superar grandes desafíos. Y por supuesto, el Canal de la Mancha también ha sido escenario de increíbles aventuras en kitesurf y veleros. Los deportes acuáticos, como el kitesurf y la vela, ofrecen una forma emocionante de conectar con la fuerza y la belleza del canal, desde los que buscan la adrenalina de las olas hasta los que disfrutan de la tranquilidad de la navegación a vela. El canal ofrece un sinfín de posibilidades para los amantes del mar. Hablando de vela, mencionaste al joven francés Tom Goron, que con solo 12 años cruzó el canal en solitario en un velero Optimist. ¿Qué nos puedes contar sobre su increíble aventura? La travesía de Tom Goron es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la determinación pueden llevarnos a alcanzar grandes logros, incluso a una edad temprana. Goron se preparó durante meses para este desafío, aprendiendo a navegar en condiciones difíciles y afrontar los retos de la soledad en el mar. Es admirable la valentía y la madurez de este joven navegante. Su historia nos recuerda que no hay límites para los sueños, sin importar la edad que tengamos. Exacto, el Canal de la Mancha sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan aventuras, superación personal y conexión con la historia y la naturaleza. Y aunque hoy en día podemos cruzar el canal en tren a través del Eurotúnel, las historias de quienes lo han desafiado de formas más audaces siguen cautivando nuestra imaginación. El Eurotúnel es una obra maestra de la ingeniería que ha facilitado los viajes y el comercio entre Gran Bretaña y el continente.
Pero no debemos olvidar que el canal sigue siendo un lugar salvaje e impredecible que nos recuerda la fuerza de la naturaleza y la capacidad del ser humano para superar los límites. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en el Canal de la Mancha, desde su formación geológica hasta su papel en la historia, desde las hazañas de los nadadores hasta las aventuras aéreas. Hemos descubierto un lugar lleno de sorpresas y emociones. El Canal de la Mancha es un lugar que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a maravillarnos con la naturaleza y a celebrar la capacidad humana para la aventura, la superación y la conexión entre culturas. Espero que esta inmersión haya despertado su curiosidad por descubrir más sobre este fascinante lugar. Y quién sabe, quizás algún día se animen a cruzarlo a nado, en avión o incluso en una plataforma voladora. Hasta la próxima inmersión.